Buenos días. Vamos a ver el último tema de la clase. Esto va a ser todavía detección, pero ahora lo vamos a hacer como observaciones continuas en vez de observaciones discretas que teníamos antes. Vamos a solamente ver un caso específico. Vamos a mirar la detección de señales conocidas cuando se le suma ruido. Y el ruido que se le suma va a ser el ruido blanco gaussiano. Para modo de anotación, vamos a dejar que S1 y S2 sean las señales conocidas. Y entonces decimos, queremos escoger entre dos posibilidades, C1 y C2, como siempre. Decimos que X viene de C1 cuando es igual a S1 más un ruido. Y S2 cuando X está compuesto de S2 más ruido, ese ruido gaussiano. Y esto es así en un límite de tiempo finito desde 0 hasta T mayúscula. Y tenemos que escoger entre C1 y C2. Como antes, las probabilidades a priori son conocidas y nuestro ruido gaussiano vamos a decir que tiene varianza n0 medios y valor esperado 0. Lo primero que vamos a hacer tratando el problema es buscar unas funciones bases para nuestras señales. Una base quiere decir que todas las señales en ese conjunto se pueden representar en términos de las funciones base. En este caso queremos unas funciones base que son ortogonales y normal quiere decir que integran a 1. O sea que tenemos, vamos a llamar las funciones base de la phi. En este caso van a ser infinitas. Como son ortogonales, si multiplicamos phi i por phi j e integramos, nos va a dar o 1 o 0, dependiendo si estas son iguales o si son diferentes. Si son iguales nos da 1 esta integral. Si son distintas nos da 0. Como es una base, pues todas las funciones se pueden escribir entonces en términos de la phi. Todas las x que nos llegan van a poder ser escritas en términos de la phi. Por ejemplo, una transformada Fourier usa como funciones base las funciones sinusoidales. Todas las señales se pueden escribir como senos y cosenos. Ahora, una vez que hemos escogido las funciones base y no estamos diciendo cómo escogerlas, lo único que estamos diciendo es que se escogieron. Más adelante vamos a ver cómo se escogen. Una vez que tenemos las funciones base, podemos hacer estas integrales para ir de una función de tiempo a un vector. Esto es bien similar a lo que uno hace cuando hace una transformación de DTFT, discreto, o si es el Fourier Series para señales continuas. Así que hacemos nuestra transformación, cogemos nuestra función en tiempo, multiplicamos por las funciones base, integramos y nos da una xy. Claro, esto lo tenemos que hacer para cada una de las y, o sea que vamos a tener un número infinito de xy. Ahora, como son funciones base, quiere decir que toda señal se puede representar en términos de las funciones base, o sea que podemos recuperar la señal si tenemos la xy y tenemos las funciones base. Ahora, las x son sumas de la señal determinística y el ruido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como las x son sumas y la integral que estamos haciendo aquí arriba, estamos cogiendo las x y estamos integrando x. Como x es la suma de n más x, n más s, pues podemos separar esto en dos partes. Podemos mirar la integral de las s y la integral de la n por separado. Las s son determinísticas, o sea que esto también es determinístico. Ahora, las n son gaussianas. Nosotros sabemos que si integramos funciones gaussianas tenemos variables aleatorias gaussianas, o sea que las ni van a ser gaussianas también. Y entonces, para modos de notación, la si pues sería un vector, la s2 también un vector y la n pues sería un vector de n.
Solamente tenemos una n, ¿verdad? Porque es la misma n, no importa si viene de C1 o C2, es el mismo ruido gaussiano. Así que tenemos unos vectores de largos infinitos que ahora representan nuestras señales. Esto lo hacemos porque una vez que están en forma de vectores podemos aplicar la misma teoría que teníamos antes para clasificación. Antes, cuando eran observaciones discretas, habíamos desarrollado la minimum probability of error, etcétera, etcétera. Podemos usar la misma teoría. Como S1 se puede escribir en términos de los vectores, ahora podemos escribir la clasificación en términos de vectores. C1 sería cuando X viene de S1 más N y C2 es cuando X viene de S2 más N. Necesitamos encontrar funciones de densidad para aplicar la misma teoría que teníamos antes. Ahora, las S son determinísticas, las N son gaussianas, así que cuando a una variable gaussiana yo le sumo un número, ¿verdad? Algo determinístico, va a ser todavía gaussiano, va a tener la misma varianza, lo único que va a cambiar es el valor esperado. Así que vamos a empezar con los valores esperados, ¿verdad? El valor esperado de X cuando X viene de C1, pues sería S1 más N dado C1. Que entonces podemos romper esto en dos partes. Ahora, esto es determinístico, o sea que esto sería simplemente S1. El valor esperado de N es 0, o sea que todo esto nos da simplemente S1. Lo mismo para X bajo la condición C2. El valor esperado de X cuando X viene de C2 es simplemente el vector de C2. También tenemos que sacar la varianza, o en este caso como es un vector, la matriz de covarianza, que sería X, el valor esperado de X por X transpuesta. Si lo hacemos bajo la condición de X1, nos daría esto aquí. Y vamos a calcular esta matriz término por término. O sea que vamos a calcular el término IJ de esta matriz. Sustituimos XI y XJ. Sustituimos lo que es XI, sustituimos lo que es XJ. Sabemos que esto lo acabamos de calcular, ¿verdad? Esto sería S1 y esto sería S1J. Estos se cancelan, lo que nos queda es en términos del ruido. Y esto es de esperarse, ¿verdad? Como comenté ahorita. Estamos calculando la varianza o la covarianza. El valor esperado no nos cambia la varianza de la variable aleatoria. Y la S lo único que nos va a hacer es nos va a cambiar. El valor esperado no nos cambia la varianza. La varianza solamente depende del ruido. Ahora, el ruido, como es igual para C1 y C2, ¿verdad? Podemos ignorar esto y simplemente decir, ok, vamos a calcular ahora la matriz de covarianza del ruido en sí. Y hacemos eso, ¿verdad? Sustituyendo lo que es N, lo que es NJ en términos de las integrales. Y aquí lo único que tiene valor esperado son las N, así que vamos a separar eso. Y entonces tenemos la integral de las phi. Ahora, hemos escogido o sabemos que el ruido es ruido blanco. O sea que la autocorrelación de nuestro ruido es una función de impulso, es 0 excepto en 0, donde la varianza es n0 medios. Así que esto aquí arriba, ¿verdad? Sustituyendo que el valor esperado es o 0 o 1, ¿verdad? Es 0 si estas cosas son distintas, es 1 cuando son iguales, o sea que tenemos esta función aquí. Y vamos a hacer la integral, claro, si hacemos la primera integral, este impulso es 0, excepto cuando t es igual a u. O sea que todo esto nos daría simplemente phi i de u. Y esto, como son ortogonales nuestras funciones de base, esto va a ser o 0 o 1.
¿verdad? Es 1 cuando I es igual a J y 0 para otros valores. O sea que cada uno de los términos en nuestra matriz de covarianza va a ser esta cosa aquí. Lo que nos dice eso es que si I es igual a J es igual a 1, si I no es igual a J son igual a 0, o sea que esa matriz de covarianza va a tener un montón de ceros y los únicos valores que no van a ser 0 es cuando I es igual a J. O sea que los términos en la diagonal de esa matriz. O sea que esa matriz de covarianza va a ser una matriz diagonal donde todos los valores en la diagonal son n0 medios y todos los otros términos son ceros. Como esto no depende si viene de C1 o C2, pues K1 y K2 son iguales. Ahora, volviendo al problema original, las X bajo C1 y bajo C2 en ambos casos son gaussianas y hemos calculado el valor esperado y hemos calculado la matriz de covarianza. Con esto podemos sacar nuestras funciones de densidad. ¿Verdad? Gaussiano con valor esperado S1 o S2 y matriz de covarianza de K1 y K2. Ah, espérate, esto debe... Ahora, como comenté arriba, K1 y K2 son iguales, así que aunque lo escribí aquí como K1 y K2, van a ser K más adelante. Vamos a aplicar las mismas reglas de clasificación que hemos usado antes y vamos a decir que, ¿verdad?, vamos a escoger C1 siempre y cuando se cumple esta condición aquí. Sustituyendo las densidades que acabamos de calcular, ¿verdad?, esta parte se cancela ya que K1 y K2 son iguales. Nos daría esto aquí y ahora sí lo estoy escribiendo en términos de K, no K1 y K2. Y podemos escoger el logaritmo natural de ambos lados para que nos dé esta cosa aquí. Podemos seguir simplificando un poco. Vamos a poner todo lo que tenga que ver con C1 en el lado izquierdo, todo lo que tenga que ver con C2 en el lado derecho. Vamos a sustituir para las K's, ¿verdad? Lo lindo de una matriz diagonal es que la inversa es simplemente la inversa de los términos en la diagonal. O sea que esta matriz inversa que tenemos aquí nos simplifica mucho porque, ¿verdad?, es una matriz identidad multiplicada por n0 medio. Ahora, como es la inversa de eso, cogemos la inversa, o sea que sería 2 entre n0 para esta matriz K inversa. Los valores de 2 se nos cancelan. La matriz identidad pues ni lo tenemos que escribir. Y lo que nos queda es esto aquí. Si hacemos la multiplicación de estos términos, nos queda esta cosa aquí. Y simplificando esto, a final de cuentas nos quedarían estos términos aquí. O dividiendo por 2, nos quedaría este último término acá. Y esta es la ecuación que se usa para hacer la clasificación. Me la decimos. Va a venir o decimos que X viene de C1 siempre y cuando se cumpla esta condición aquí. Notamos una cosa. S1, S2, C1 y C2 ya son conocidos de antemano. Lo único nuevo es la X. O sea que estos términos se pueden calcular antes. Lo único que hay que calcular en el momento que nos llega una X es este término aquí y este término aquí. Ahora, S1 transpuesta o S1 vector, ¿verdad? Allí hay que hacer estas integrales para sacar el vector de S1 y S2. Y también hay que sacar el vector de X, ¿verdad?, este vector que tenemos aquí. Así que si escribimos esa ecuación en términos de este diagrama de bloque, este es el procedimiento. Cogemos X, sacamos X vector y entonces eso lo multiplicamos, ¿verdad? Vemos que lo multiplicamos por S1 y S2 y entonces a eso le restamos otros términos o le sumamos otros términos aquí y entonces esas dos cosas las comparamos o en este caso las restamos y si esa resta es mayor que 0 pues escogemos igual a C1. Y eso sería el
el método de clasificación para señales continuas.